Hola Ale, ¿cómo estás? Ya te veo aquí muy puntual, muy guapa, muy elegante, muy mañanera. Hola Jorge, muy buenos días. Pues como ha sido toda la vida, digo, para mí el trabajo no ha parado. La única diferencia es el espacio, es decir, no estoy en el Senado físicamente, estoy desde mi casa, que es su casa, y la de todos ustedes en León, Guanajuato, pero la responsabilidad se sigue asumiendo desde que inicia el día hasta que concluya la jornada. Excelente, Ale. Bueno, pues, y te digo, Ale, con el cariño, te conozco desde hace mucho tiempo, así es que estamos hoy de manteles largos, seguimos con esta jornada de empoderamiento de la mujer. Hemos dedicado esta semana, Ale, te cuento, al empoderamiento de la mujer latinoamericana. Ayer tuvimos un foro interesantísimo con mujeres de diferentes edades, de diferentes profesiones y de 5 países diferentes. Estuvimos hablando con personalidades y con mujeres encantadoras, luchonas y de mucha garra. Y hoy tener a una senadora mujer, pues también nos enorgullece muchísimo y nos hace ver que ahí va, poco a poquito, pero ahí va el caminito del espacio que merecen y se han ganado. Pero no quiero ser yo el que agarro el micrófono, Ale. Quisiera empezar, dividimos el bloque tradicionalmente en estas entrevistas, en estas charlas, en 3 espacios. Lo primero, conocer al ser humano, a la persona. El segundo bloque, entender el rol que juegan en su profesión, en este caso el rol legislativo. Y cerraremos con una visión general del México de hoy, del México del futuro, del entorno macroeconómico y económico, político y social. Así es que si te parece, pues vamos empezando y platícanos quién es Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, la mujer, la niña, la chava, la que un día pensó estudiar alguna carrera, la hija, la inquieta, en qué momento, si te consideras disruptiva, en qué momento te volviste disruptiva, etcétera. Vamos a conocer un poquito de Alejandra, la que si le pellizcas duele y si le picas las costillas sonríe. Así es que, ¿quién es Alejandra Reynosa, la güera Reynosa? Ay, Jorge, pues digo yo, ¿qué te puedo decir? Vengo de una familia, soy de León, Guanajuato, del bonito León, Guanajuato, en una familia, eh, tengo 3 hermanos, bueno, 2 hermanos y una hermana, crecí y estudié aquí en León. Yo digo de una familia porque si lo vemos por el lado materno, también pues es una familia grande, la mía es pequeña, de 10 hermanos, mi mamá, mi papá de 10 hermanos, entonces una familia muy grande, yo lo que digo, una familia tradicional donde nos enseñaron además que con el esfuerzo, que nada se regala en la vida y que hay que trabajar y que hay que estudiar y que yo siempre estaré agradecida por las... Yo sé que no fue sencillo para mis papás, pero finalmente nos dieron la confianza y el apoyo para que saliéramos adelante. Yo estoy convencida que uno es lo que nos forman en casa, porque ahí es donde te hacen los hábitos, te forman los valores, el sentido de responsabilidad, de esfuerzo y de trabajo. Y pues bueno, siempre he sido rebelde, o sea, también debo decirlo, cuando decías, ¿en qué momento la disrupción? Pues yo creo que de toda la vida. De toda la vida. Hay quien no la cree, pero soy de carácter fuerte, porque me gusta tomar decisiones, porque normalmente soy de quien analiza y tengo que estar convencida de hacer algo para realmente lanzarme y para poder lograrlo. Entonces, me encanta trabajar, o sea, sí me gusta todos mis trabajos, y te digo, no solamente ahora en el Senado, en la parte legislativa, yo inicio en la iniciativa privada, comienzo a trabajar desde los 15 años en la iniciativa privada. Recuerdo con mucho cariño cada una de mis responsabilidades de mi trabajo, y si era como medio extraño pues ver pues a una chica de 15 años buscando trabajo, y además también puedo decirlo que desde que empecé a trabajar, pues creo que solamente una vez pedí trabajo.
El resto, si yo renunciaba a una responsabilidad es porque me estaban esperando en otro lado, y que aprendí muchísimo, me involucré en la política pues prácticamente desde los 18 años. O sea, en mi primera oportunidad que tuve para votar, yo estaba feliz, el poder colaborar, el ser una representante de casilla. Cuando a mí me preguntan en qué momento me surgió pues esto de entrar a la política, pues yo lo primero que recuerdo es a mis 13 años y es escuchando la historia de un político que yo le preguntaba a un maestro, que en paz descanse y que lo recuerdo con mucho cariño, porque además me daba contabilidad y legislación en secundaria. Y un día llega con un periódico y yo le empiezo a preguntar quién es la persona, porque pues yo veía ese periódico con una plaza llena de familias, y él me empieza a platicar del Maquío. Y yo dije, ¿cómo una persona puede atraer a tanta gente y además ver familias completas por lo que yo percibía en la fotografía? Y fue entonces dije, pues yo quisiera hacer política. No entendía la política, lo que entendía es el liderazgo de esa persona. Pero pues termino mi secundaria a los 14 años, le pierdo la pista a mi maestro, después lo recuérdales nada más a los que nos están escuchando quién era Maquío, porque hay muchos millennials y hay muchos jóvenes. Las nuevas generaciones. Así es. Sí, sí, sí. A ver, el Maquío, pues fue un liderazgo y que marcó parte de la historia de nuestro país, de la democracia, porque pues era un ciudadano, que también hay que decirlo, no era un militante del partido, era un ciudadano que pues se atrevió a poderle decir al gobierno, no estoy de acuerdo, y empezar a reunir liderazgos de todo el país. A mí, digo, su rostro además te proyectaba confianza, y te estoy hablando pues que esto fue yo estudié la secundaria 86-89. ¿Sí? 86-89, entonces, ya van a sacar cuentas. Pero para mí eso me impactó mucho. Y yo, pues ya empecé a trabajar y de repente me invitan a ser representante de casilla. Por supuesto, yo encantada de poder ser representante, porque siempre había estado buscando ese espacio, pero no conocía a nadie. No conocía a nadie en el partido, no conocía a alguien cercano que estuviera metido en la política, porque pues a mi maestro le había perdido la pista, y es así como doy con el PAN. Me invitan a un curso de historia de México, que sin saberlo iba a ser en el partido, y yo decía, algo hay en la historia de México, porque yo sentía que había conformismo en los ciudadanos y que nos faltaba como sociedad el impulso, el ser más proactivos, y esas fueron las razones que me trajeron a la política. Y pues, ¿qué te cuento? Pues ya empezar a participar desde muy joven, yo estando todavía en la iniciativa privada, y ya posteriormente me incorporo por aras del destino, ni siquiera por un tema partidista, a la administración pública. He trabajado en la administración pública municipal, estatal, federal. Pues sí he tenido que abrir brecha como mujer en este camino, porque no es sencillo, y sí debo decirlo. Mi primera contienda, digamos, por un cargo al interior del partido fue con un varón, y no, o sea, no fue sencillo, nada sencillo para la dirigencia juvenil, pero yo siempre fui de las que no veía quién iba a estar enfrente, sino qué quería lograr, qué quería proponer, qué se podía alcanzar. Yo recuerdo que me decía mi jefe en aquel entonces, que trabajaba en la administración, dice, estás como loca, fuera. O sea, muchos chavos quisieran estar en la responsabilidad que tú tienes, y tú quieres renunciar para irte a dirigir un grupo de jóvenes. Y yo, sí, porque tenemos que formar las generaciones. Y para mí el trabajo con jóvenes ha sido permanente. ¿Por qué? Porque es la parte más importante, y es donde yo agradezco mucho de mi formación
y principalmente la formación política, la conquista, porque eso es lo que nos identificaba y creo, y no debe dejar de identificarnos a todos los jóvenes, que es el espíritu de conquista. Fíjate que te voy a interrumpir ahí tantito, Ale. Me ha sorprendido muchísimo que en estas charlas matutinas con personalidades como tú, se han conectado muchísimos jóvenes. Yo estoy sorprendido porque normalmente estos temas, o por lo menos en tu generación, en la mía, eran como para los señores, como para las señoras, ya para estar tomando el café y estar leyendo el periódico. Pero este confinamiento ha venido a romper paradigmas. Hemos tenido que permanecer en casa, hay más comunicación en casa, que yo digo que es una bendición. Este COVID yo no lo veo como una tragedia, sino lo veo como una bendición en muchos aprendizajes. Y esto también ha traído que los jóvenes, me han escrito muchos jóvenes, en donde me dicen, doctor, o me dicen, oye, Jorge, tengo 13, 14, por eso me llamó la atención y por eso te interrumpí, porque a los 13 a ti te tocó esa fibra que te hizo el civismo natural, no un civismo estudiado y leído, sino un civismo de vocación. Y me dicen los chavos, y quiero aprovecharte porque dices que has trabajado con jóvenes, me dicen los chavos, oye Jorge, yo no quiero participar ni en Morena, ni en el PAN, ni en el PRI, todos los partidos son iguales, pero quiero hacer algo por México, quiero involucrarme, ¿cómo le hago? Y no se había prestado tener una invitada o un invitado que hablara de los jóvenes, y ahorita estás dando en el clavo. Y esto podría ser el cierre de la entrevista, pero quiero aprovecharte ahorita que estás hablando de los jóvenes. ¿Cómo llegarles a esos chavos? ¿Cómo volverlos a hacer creer en su país y en que los espacios se pueden conquistar independientemente de los partidos políticos, Ale? ¿Qué mensaje les puedes dar a esos chavos que como tú a los 13 años o de adolescentes están en la ebullición y dicen, no estoy de acuerdo en lo que ocurre, no me gusta cómo funcionan las cosas, quiero cambiarlos? ¿Qué hacen? ¿Dónde se meten? ¿Cómo le hacen? A ver, súper importante, Jorge, porque mira, el tema de participación ciudadana, yo lo he platicado con amigos que no están en el partido, evidentemente, con jóvenes. La participación ciudadana es fundamental y es lo que fortalece a la sociedad y es lo que fortalece también la gobernanza. Y que yo lo he dicho toda la vida y pongo el ejemplo de Guanajuato, que en Guanajuato se ha sabido trabajar con la sociedad. Entonces, un ciudadano, y perdón si hago referencia a otros países, porque en México esa responsabilidad cívica está pequeñita. O sea, tenemos que buscar que haya este compromiso cívico, este compromiso social. Fíjate que hará unos 7 años, yo creo, ya en el 2015, 2018, no, 2012, 2015, me invitan, porque siempre para mí el tema de participación ciudadana ha estado presente, y me invitan a una semana de diálogo en Alemania por la participación ciudadana. Así, una semana de diálogo por la participación ciudadana, nos sentamos con N cantidad de asociaciones civiles. Y llego en algún momento en una intervención, digo, a ver, yo quiero entender, porque ves a los ciudadanos, el compromiso de los ciudadanos. Y no era con partidos políticos, era con sociedad civil organizada el diálogo, y les preguntaba, ¿cómo le hacen para que los ciudadanos se sientan comprometidos y con esa responsabilidad de hacer algo? Nadie les dice lo que tienen que hacer. Toman la iniciativa y hay una proactividad impresionante, y que hay asociaciones civiles para transmitir la cultura alemana, hay una asociación civil de contribuyentes, hay una asociación civil para el idioma, para enseñar el idioma, ¿para qué? Pues para arropar, tú sabes, la cultura en Alemania de asilo, inmigración, es muy importante. Entonces, ¿cómo reciben a los migrantes? Y lejos de rechazarlos, es cómo logramos la inculturización, hacerlos propio, que entiendan la sociedad alemana, porque no es llegar y vivir a otro país, es hacerte parte de esa sociedad. Y cuando pregunto, ¿hay algo en la educación? O sea, y me voltean a ver como que medio extraña. Claro, desde educación básica se inculca de una manera responsable en que la participación ciudadana no es el tiempo que te sobra. Crecen desde niños sabiendo que 1 hora al día, a la semana,
tienen que dar de su vida para ayudar a alguien. Y es natural, y entonces te encuentras familias completas participando en organizaciones de la sociedad civil, no con los ratos libres, sino como parte de su rutina de todos los días, como parte de su vida. Y eso se logra en la formación, en la educación, y por eso, digo, es un tema que me apasiona y que siempre he buscado los mecanismos de cómo generar esta participación, porque es lo que hace la diferencia en las sociedades. Y lo voy a decir, no es el gobierno solamente quien marca una diferencia, es la sociedad quien marca la diferencia para que un estado o un municipio o un país tenga éxito y logre esta consolidación y además logre la fortaleza como país. Híjole, estás dando en el clavo y qué coste que no lo traíamos preparado esto. Creo que con eso vamos a hacer el cierre, Ale, acabando los 3 bloques, si no el tiempo no nos va a alcanzar. Pero se te nota la pasión, se te nota esas ganas de dejar esas semillitas y con eso ya tomé nota para llevar a eso al cierre. Ya se están conectando los chavos, ya te están haciendo preguntas jóvenes. Esto es así y es las redes sociales y ellos son las que las dominan. Así es que voy a regresar a ese tema, pero quiero pasar al segundo, que es el tema de tu profesión y tu carrera política y el cargo que hoy tienes, un cargo que me parece sumamente importante en el Senado, y no estoy menospreciando los diputados, pero hoy en la Cámara de Senadores hay un poco más de equilibrio, hay un poco más de contrapesos, si me lo permites decirlo así, puede ser que estoy equivocado. ¿Cómo ha sido tu carrera legislativa hoy en el Senado? ¿Cómo está siendo la vida del grupo parlamentario, no solamente del PAN, sino de los partidos de oposición y también los del partido en el gobierno? ¿Cómo está siendo el diálogo? ¿Qué se está discutiendo? La gente de pronto se siente sola y yo les he dicho, conozcan a sus legisladores, conozcan a sus diputados, vean en su credencial de elector cuál es su distrito electoral y investiguen en internet quién es su diputado local, quién es su diputado federal, quién es su senador, escríbanles. ¿Cómo funciona la vida legislativa de Alejandra Reynoso, de la Güera Reynoso? Cuéntame. Pues mira, Jorge, primero debo decirte que no es sencillo, es la tercera ocasión, digamos, que soy legisladora. Mi primer intento fue en el 2003, me quedé a 10 décimas de ser diputada federal. Y el segundo intento, digamos, fue en el 2009, que es, y lo menciono porque en ese trienio éramos, digamos, el partido en el gobierno, ¿no? 2009-2012. Y te voy a confesar algo. La primera vez te entra mucha frustración, porque llegas con muchas ganas de querer hacer cosas, de proponer, y entendiendo la dinámica en la Cámara de Diputados, 500 legisladores, 500 seres humanos, mentes totalmente diferentes, de diferentes fracciones parlamentarias, y no es sencillo. Y además que la propia inercia, y yo digo eso, híjole, sí tendría que cambiarse porque es muy lento los procesos por las mismas características de la conformación. Y pues estuve 2 años cuando me invitan, y tú lo recordarás, ahí coincidimos en ese tiempo, y me vengo de Secretaría de Desarrollo Social y Humano al estado de Guanajuato. Y cuando tomé la decisión de venirme, era un poco, dijo, a ver, no estoy logrando nada en la Cámara de Diputados, es el último año, vamos mejor a donde se pueda hacer algo, se pueda trabajar por los demás. Cuando se viene para el 2015 la oportunidad y que a mí me preguntaban, oye, ¿quieres ser diputada? Yo al principio decía, pues, híjole, es medio complicado, pero debo decir que 2012-2015 me invitan a trabajar detrás de los escenarios, es decir, en la estructura del grupo parlamentario, en la Cámara de Diputados, donde puedes observar absolutamente todo, donde ves cómo se construyen los acuerdos, donde ves cómo lograr los consensos, donde ves, y ahí aprendí, yo debo de decirlo, que entonces ya cuando llegó a la legislatura en el 2015, la disfruté y ya no hubo esa frustración de cómo le hago.
Y además que me toca estar en la mesa directiva prácticamente toda la legislatura, donde tienes que buscar los consensos con todas las fracciones parlamentarias, donde te sientas todos los martes y jueves con un representante, miembro de la mesa directiva, un representante de cada fracción parlamentaria, y tienes que buscar la armonía, la construcción de los consensos y cuidar al poder legislativo, porque la mesa directiva es la autoridad. Y bueno, ahora en el Senado, y hay que decirlo, me toca hacer oposición en la legislatura pasada. Entonces, tengo esta referencia de ser oposición con dos gobiernos diferentes. Y puedo marcar cuál es la diferencia entre una legislatura y otra. Porque los partidos, algunos pues ya no están, otros están, pero no están. Es decir, hay legisladores, pero no hay partido. Una cosa ahí media extraña. Ves el tránsito de unos partidos de repente de un lado a otro. Pero en esta legislatura y en el Senado, que identifica saber el esfuerzo todos los días por lograr consenso. Y yo puedo marcar el primer año, pues es empezar a identificar quiénes son tus compañeros con los que vas a trabajar, a convivir 6 años. Y no me refiero a mi fracción. Es, a ver, identificando cómo está cada una de las fracciones parlamentarias, viendo a las personas, no a los partidos. Porque también hay que decirlo, que si solo actuáramos como partido político y dejáramos de ver el valor de las personas, estaríamos perdidos. Y para mí fue tratar de ubicar a cada persona con nombre, apellido, ver cuál era su experiencia. Oye, Ale, ahí te voy a hacer otra interrupción. Fíjate qué interesante estás diciendo y por eso es importante estas charlas, estas conversaciones con personalidades como tú. Los ciudadanos de a pie, los que estamos fuera del frente político activo, es decir, los que no somos un funcionario público, sobre todo en el poder legislativo, a veces tenemos la percepción de que lo que ocurre ahí adentro en la jungla y lo digo en el mejor de los sentidos, en la jungla de las cámaras, de la cámara alta y la cámara baja, es eso, es una jungla de todos contra todos los partidos. Y acabas de dar, mucha gente me critica de que dice, ¿por qué empiezas hablando de las personas? Métete y pregúntales que si están a favor o en contra de López Obrador. Espérame, acabas de dar en el blanco. Es que tú y un priista y un morenista y un petista, espérame, no son la panista, es Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, es de carne y hueso, tiene su propia manera de pensar y no es ir nada más a levantar la mano. Y acabas de decir una segunda cosa que los que estamos de este lado no percibimos. Tienes que entrar, como cuando entras que cambias de la primaria a la secundaria o de la secundaria a la prepa, que dices, ¿quiénes van a ser mi generación, mis compañeros? Pero aquí son 6 años. Es el equivalente a toda la primaria, para que entendamos y dimensionemos qué significa eso. Vas a cohabitar y vas a buscar consensos. Y aquí viene la pregunta, Ale, no se trata de, oye, ¿cómo le hacemos para que le vaya mal a Morena? ¿Cómo le hacemos para que le vaya mal al presidente? Vamos a juntarnos y a ver cómo hacemos que no pase nada de lo que diga la oposición. ¿Cómo es? Al menos desde mi responsabilidad lo digo, no, y nunca va a ser así. Y te comparto que en los primeros meses me invitan a un debate en la noche, en un programa que salía a las 9 de la noche, con un conductor que ya no está en ese canal, pero que sigue teniendo otro programa a través de los medios digitales, con López Dóriga. Y pues estaba el debate, ¿no? Y era, además recuerdo, éramos puras legisladoras, porque era el primer Senado con tantas mujeres. Y entonces cuando termina el debate y platicamos en cada corte y al final dijo, oigan, ¿se llevan bien? Pues claro, somos seres humanos. Lo que hay que tener es la madurez política y el oficio político para entender el rol que nos toca jugar en cada momento. Y que no hay enemigos. O sea, para mí, ningún legislador ni legisladora es mi enemiga.
simplemente que tenemos que asumir una responsabilidad y jugamos un rol diferente. Y yo te lo decía, a mí me tocó jugar el rol de ser una legisladora del partido en el gobierno, me tocó jugarse el rol de ser una legisladora de oposición en el trienio pasado, me toca ser una legisladora de oposición en esta administración, y no por eso Alejandra o la Güera ha sido diferente. Entonces hay que entender que estamos trabajando con seres humanos. Y que mira, Jorge, en el trabajo legislativo, y lo digo con mucho orgullo, he logrado cosas, tanto como diputada, porque yo ya disfruté mucho la legislatura pasada, el entender los procesos, el entender esta parte que tienes que ir por la conquista de las personas y no hablar solo de partido. Y tienes que lograr tocar esas fibras sensibles. Yo digo, hay que mover las almas para mover las decisiones. Y entonces, en este año digamos, en el primer año de la legislatura o del Senado, pues se aprobó el teletrabajo que propuse, se aprobó el tamaño natal metabólico ampliado para enfermedades lisosomales que propuse, se aprobó el Día Balance Trabajo-Familia, se aprobó el reconocimiento del médico residente. Yo decía, a ver, en un año fueron 4 propuestas que transitaron porque fue construir los acuerdos. Y también lo que yo creo es cuando despersonalizamos en tribuna los temas, que eso, yo te digo, y propuse esto sí, pero cuando yo me subo y cuando logro los consensos, busco el acompañamiento de la propuesta con quienes yo sé que podemos coincidir. Y yo hablo mucho que en política y lo que el país ocupa es buscar las coincidencias. Diferencias vamos a tener, somos un país democrático. Si no hubiera diferencias, no habría partidos y fuera una dictadura, y es lo que tenemos que cuidarnos, que siga la democracia en el país. Entonces, ¿cómo se logra esto? En la conquista, en conquistar estas almas, yo digo, en conquistar el tema, la agenda. Oye, yo creo que si hacemos esto, podemos obtener esto para la sociedad. No es un beneficio personal, es cómo logramos que tengamos un mejor país y que hay algunas iniciativas que, a ver, quitémosle mi nombre y pongamos el de toda la comisión, porque para que sea un proyecto de toda la comisión, va, perfecto, pero finalmente es una causa que tú acompañas. Y por eso hablo también en mi trabajo de las causas que tenemos que acompañar, y con los jóvenes, lo he dicho, no es que me acompañen en mi causa como senadora, es que yo acompaño la causa de los jóvenes desde el Senado. Increíble, súper, me está gustando mucho. Ale, perteneces a la Comisión de Relaciones Exteriores, perteneces a la Comisión del Federalismo y Desarrollo Municipal, el del Medio Ambiente, el de Salud, que ahora te hizo estrellita esta semana y estos días, Todos los días soy estrella. Eso. Muy bien. Temas fronterizos y migratorios y de la Comisión de Economía. Sin duda, bueno, pues temas fundamentales que hoy están en boga por un lado, el tema que cuidamos la salud y que no se nos mueran los mexicanos, o la salud económica y que no se nos mueran los negocios. Estar buscando ese equilibrio, estar buscando esa estabilidad. Y de acuerdo a lo que vienes mencionando en tu actividad legislativa, pasamos al tercer bloque. ¿Cómo en estas comisiones estás percibiendo, estás sintiendo, cómo nos ve el mundo de afuera hacia adentro y cómo está viendo México al mundo? Porque es muy diferente cómo nos ven y cómo nos vemos nosotros. Porque decíamos en una de las entrevistas de estos días, muchas veces cuando te ves chiquito, te haces chiquito. Y eso hace que desaparezca el potencial, desaparezcan los sueños y se venga abajo la salud económica. ¿Cómo estás viendo esta situación, Ale? ¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué rumbo le va a México? A ver, voy a hacer y tratar de ser muy objetiva. Y voy a decir las mismas palabras que el presidente ha dicho infinidad de veces y que lo ha dicho Morena, porque repiten todo lo que dice el presidente. Y cuando tan solo con el hecho de que digan que la mejor política exterior es la política interior, no me interesa lo que está pasando afuera, cuando somos parte del mundo, Jorge, cuando el multilateralismo es súper importante, cuando estamos viendo que la economía de México se sostiene precisamente
por este multilateralismo, porque hemos visto cómo en su momento, y bueno, todavía está el TLC, el Telecan, que ahora entrará el TEMEC, ha fortalecido, y las entidades que se pusieron las pilas, y quien tuvo la capacidad de poder reconvertir, ¿no? Y que yo mucho le reconozco también, y perdón, hago un paréntesis, a la industria en León, porque pues seguimos siendo una ciudad con una vocación zapatera, tradicional, pero hubieron industrias de este sector que también tuvo que reconvertirse sin dejar la vocación, pues a ver, pues si la piel la curtía para los zapatos, pero ahora puedo curtir para otra industria, y no dejaron de ser lo que eran, y entraron a este tratado, ¿no? Es decir, a esta dinámica comercial. Entonces, ¿cómo creo que nos ven desde fuera? Con mucha desconfianza. Nos ven con desconfianza, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque las decisiones que se han tomado no generan la certidumbre para la inversión. Y hay que entender que cuando un país, una empresa que va a generar empleos, decide invertir en una entidad, no es el día de mañana, o sea, al día siguiente. Esta inversión, para que se vea reflejado, es a un mediano plazo. Estoy hablando de más de 3 años quizás. Entonces, hay que entender que la confianza que se genere o la desconfianza que se genere hoy es lo que estará repercutiendo en los próximos 4 años. ¿Y qué es lo que ha sucedido? No, nadie entendía, y lo digo además porque sucedió en diciembre del 2018, cuando se firma el pacto por una migración ordenada, segura y regular. Hay una reunión y que este pacto pues se había venido trabajando, y además México había encabezado los esfuerzos para lograr los consensos para este pacto. Y en una reunión que hay, y estábamos sentados, íbamos un senador de Morena y su servidora, y entonces en el resto, en la mesa, en la comida, había legisladores de todos los países, ¿no? Y me preguntan, ¿cómo es posible que tu presidente cancele una obra que ya estaba en proceso, como un aeropuerto? Y entonces volteó con mi compañero de Morena y dijo, órale, respóndeles, ¿no? ¿Cómo justificas? Nadie entendía esas decisiones. Entonces, eso te empieza como, ¿cómo invierto hoy si yo no sé si mañana con un decreto me quiten mi inversión? Entonces, eso no genera confianza. ¿Cómo invierto si de repente las reglas para la transición a energías limpias cambian, cuando lejos de fortalecerse vamos en un retroceso? ¿Cómo confiar en un país en donde se sienten y es invitado para los países petroleros y lograr, porque se vino esta, vamos, lo sentimos en el precio del petróleo, lo sentimos en el precio del dólar? ¿Cómo aceptar que en las condiciones que está México y no entendiéramos lo que significa dialogar y consensar con otros países? Entonces, creo que este gobierno pues no está en la realidad de la dinámica y de la emergencia también de lo que sucede en otros países. Veíamos cómo esta pandemia, los efectos que estaba teniendo en los países que nos habían antecedido en la emergencia, y qué medidas estaban tomando para contener la caída económica, y acá no se veía fuera de la frontera de México. Y a la fecha no se siguen tomando las decisiones y visualizando y viendo cómo le hicieron para contener lo más posible, cómo le hicieron para que los ciudadanos no se desesperaran de estar encerrados, porque hay que entender, la medida sanitaria o la emergencia sanitaria iba acompañada de una emergencia económica. Y acá lo que vimos es la preocupación sanitaria solo vino acompañada de la preocupación económica, más no de la alternativa de solución para acompañar de manera simultánea este tema. Porque entonces nos trae, como lo decía hasta ahora, en la disyuntiva de qué hacemos, porque por un lado tenemos muy pocos días, menos de un mes, para que entre en vigor un tratado, el TEMEC, pero sabes que tenemos pendientes 6 leyes todavía, antes del 1 de julio. Entonces, y justo
también es que no somos, o sea, perdón que yo sí soy proactiva, pero quiero hablar como país, porque nos hace falta la proactividad y de ver un paso adelante, y solo estamos reaccionando a lo que otros quieren. Y aquí viene la pregunta ya para cerrar este bloque, Ale, y es la que más hacen los ciudadanos. ¿Qué sigue? ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque si bien es cierto que nadie, yo creo que ni la peor oposición quiere que le vaya mal a México, o sea, No. queremos que le vaya bien a México. Hemos soñado y hemos oído hasta el cansancio que tenemos un país rico, que tenemos una capacidad de reacción de los ciudadanos impresionante Sí. ante desastres, ante situaciones catastróficas, ante debacles económicos. Siempre hemos salido adelante, pero vamos a volver a caer a lo que ya habíamos salvado de los problemas sexenales. Vamos a volver a regresar a lo que vivimos todavía algunos de niños y vivieron nuestros padres, de que vamos a ver si salvamos el sexenio y a ver si el siguiente es mejor. ¿Qué sigue, Ale? Porque no podemos estar viviendo en un pánico con respecto al coronavirus. Estamos apanicados porque no hay información concreta que nos diga, bueno, no se preocupe, sí. Y luego, por otra parte, la económica, donde sabemos, hoy decía al inicio del programa que el peso se está fortaleciendo al dólar, pero no depende de nosotros tampoco, o sea, y no es un tema de que, bueno, ¿qué creen? Ya vamos a regresar a 18, y si regresamos, ¿qué? Tampoco es que vamos a tener una economía sólida. No, ¿cuándo? ¿Cuándo vamos a tener este país fortalecido? ¿Cuándo vamos a tener este bendito país en los niveles que merecemos? Sabemos que nos toca una gran parte de la sociedad, o como lo dijiste, es una gran parte de la sociedad, o la responsabilidad mayor, pero también está la parte de gobernanza. ¿Dónde nos unimos? No se necesitará hoy un discurso integrador que genere conciencia. Dijiste tú hace rato, si movemos las almas, podemos lograrlo el desarrollo, podemos lograr consensos. ¿Qué sigue, Ale? Yo personalmente de repente me siento perdido. Hago estas transmisiones en la mañana y trato de ser lo más positivo posible, trato de hablar con las personas y decirles, vamos a hacerlo. Y la mayoría, terminando las entrevistas, me dicen, ok, nos encantó la entrevista, ¿qué hacemos? ¿Qué sigue? Y claro, a ver, yo entiendo y estoy, créanme que hay momentos en que también entra la frustración, es decir, ¿hacia dónde vamos? Lo primero que yo quisiera transmitir es la corresponsabilidad, es decir, ubiquémonos todos como ciudadanos y asumemos la parte que nos corresponda. Yo he visto, y lo he publicado además en mis redes sociales, cómo me entraba la desesperación de ver, y no lo estoy diciendo hoy, ¿no? Que hace 15 días, 22 días, que seguías viendo a familias que iban completitas a hacer el súper, o a los jóvenes más de 30 para una fiesta en un fin de semana. Entonces, no están dimensionando el problema en el que estamos todos, el riesgo en el que estamos todos, y aquí no se salva nadie. Pero esta parte de la comunicación tan confusa, y mira, Jorge, yo siempre he dicho, si se habla con la verdad, las estrategias, pues van a ser estrategias, no van a ser un volado. Cuando se anuncia la pandemia, hay que prepararnos porque nosotros no estábamos, y digo, la gran mayoría de los mexicanos, salvo aquellos que vivieron en los 20, ¿no? Pero de ahí en más, no nos había tocado pasar por algo similar. Es un fenómeno totalmente desconocido al que tenemos que empezar a buscar como los pies, las manos para poder activarnos, pero también para ser corresponsables en el cuidado que debemos de tener los ciudadanos. ¿Y por qué hablo de la corresponsabilidad? Porque si el 17 de marzo hubieran sacado un decreto, no para un mes de la emergencia sanitaria, porque hasta decían, al 17 de abril ya casi todo volverá a su normalidad, cuando está haciendo lo que está sucediendo en el resto de los países. Y entonces no permitió
sea, si dices, hay un decreto, ¿durante cuánto tiempo? Si ya ves que empezó en China en enero y era marzo y no lograban resolver todavía la disminución de contagios, mínimo 3 meses, no, vámonos con un decreto de un mes. Luego en el mes vamos ampliando el decreto. Y entonces, ¿cuál es la certeza? ¿Cómo se preparan tanto los trabajadores como quienes tienen su empresa y los empleadores? Que digo, para mí una empresa es sinónimo de generación de empleos, lo cual es sinónimo de economía familiar. Entonces, eso nos fue llevando a escenarios más complicados y naturalmente que los ciudadanos y la gran mayoría en México se gana el dinero todos los días y vive al día. Entonces, todavía creo que estamos a tiempo y hemos insistido en que si hubiera este ingreso básico universal, ¿qué permitiría que la gente que no trabaje en una actividad esencial pueda seguir manteniéndose en sus casas? Y lo digo, estamos a tiempo. Porque con todo respeto, cuando se anuncia, no, pues va a haber créditos por, a la palabra, 25,000 pesos, ¿para cuánto tiempo? Si no le ves fin a la pandemia. O sea, había cosas que no checaban. ¿Y qué fue lo que hicieron otros países? Que para mí era la experiencia, oigan, por ejemplo, implementaron en un país el salario solidario, que es, oye, patrón, tú le pagas 3 días de la semana para que no se perdiera el empleo, para no poner en riesgo a las empresas, para que el día que concluyera el confinamiento pudieran regresar el 100% de los empleados. Y entonces era un subsidio al empleo y también buscando el apoyo que debía darse este ingreso básico a quienes no tienen un empleo formal, pero que es esta economía pues que mueve a las localidades, que no podemos dejar de reconocer su importancia. Todavía estamos a tiempo de que se apruebe ese ingreso básico universal para lograr evitar el contagio, como viene esta tendencia, tratar de frenarlo y que solo quienes estén en una actividad esencial tengan que salir o puedan salir, pero si se tiene este ingreso para poder comprar lo indispensable, lo básico para vivir, sin duda lograríamos tener un mejor resultado. Y lo digo, todavía estamos a tiempo porque pues no vemos el pico que llegue y nos cambian la fecha y vemos que no está domada la pandemia, que siempre no está domada. O sea, esta información confusa sin duda genera incertidumbre en los ciudadanos que terminen a ver, pues como no saben, mejor me salgo y trabajo porque entonces, ¿cómo vivo? La despensa, yo le digo, a ver, despensa que tienes en tu casa, esa es finita. Puedes decir cuánto, si tienes 1, 2, 3 kilos de arroz, de frijol, y se va a terminar. Y eso no dependerá del ritmo que lleve el contagio. Naturalmente se terminó lo que teníamos en reserva de la alacena, de la despensa, y provoca que los ciudadanos salgan a buscar porque tienen que comer. Ale, se nos acabó el tiempo, ha sido un gusto estar charlando contigo. Cerraría yo un último comentario de todo esto que estás diciendo. Personalmente creo que los mexicanos también estamos acostumbrados a que haya alguien que aparezca, desde el presidente de la República hasta un gobernador, un presidente municipal, y venga y nos resuelva las cosas. Y yo creo que diste en el clavo, esto es al revés. Esto es primero la ciudadanía, entenderlo, verlo, acompañado, sí, de políticas públicas que faciliten el desarrollo cívico, la participación ciudadana, y no podemos estar esperando porque, primero, el gran cambio que se dio con Vicente Fox en el cambio del milenio, ahora con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, y para no irme presidente por presidente, me estoy refiriendo a los grandes cambios que ha habido en el país, en esos cambios generacionales, y posiblemente después de Andrés Manuel López Obrador venga una mujer o un hombre muy preparado, muy capaz, pero va a ocurrir lo mismo, va a ocurrir de que quien esté a favor o en contra de esa persona. Tu mensaje final, Ale, para los ciudadanos mexicanos que están esperando que existan cambios en la estructura y cambios
en las políticas públicas que ayuden a facilitar. Yo considero que los mexicanos somos gente trabajadora. Yo no considero que la mayoría ni somos delincuentes, ni somos flojos, ni somos... Creo que la gran mayoría de los mexicanos somos personas capaces, trabajadoras, que independientemente del nivel de estudios o las posibilidades que hemos tenido, somos gente echada para adelante. Pero también nos estamos cansando. También nos estamos cansando de estar esperando que si yo jalo la carreta, pues también los demás jalen y no nomás la vaya yo empujando, ¿no? ¿Cuál sería tu mensaje final, Ale, para terminar esta charla? A ver, pues que asumamos la parte que nos toque. Y bien dice, los mexicanos, o sea, somos ingeniosos, nos gusta trabajar y la gran mayoría estamos formados en esta cultura del esfuerzo. O sea, la gran mayoría de los mexicanos somos muchos más los que damos el primer paso para resolver un problema y no esperamos a que otros nos lo resuelvan. Somos estos ciudadanos los que nos cuesta trabajo y que nos esforzamos todos los días para poder buscar alternativas de solución. Y somos la mayoría. Mi mensaje final, Jorge, es insistir en quien no tiene necesidad, y que incluso lo subí en alguna de mis redes, es salir un poquito de tu casa significa alargar un poquito el problema. Que quien tiene necesidad porque está en una actividad esencial, porque tiene que hacerlo, si no, no come, con todas las precauciones debidas. Que no se tome a la ligera lo que estamos viviendo. No es broma. No es broma la pandemia que se está viviendo. No es solo para los adultos mayores. Los jóvenes juegan un rol muy importante también al interior de las familias. Y que yo tengo la confianza en que saldremos de esta, que tenemos que empezar, y que lo han dicho, hay que aceptar y hay que aprender a convivir con este virus en tanto no tengamos una vacuna. ¿Y qué significa esto? Las precauciones habidas y por haber. Que yo soy de quien cree que hay que buscar siempre los puntos de coincidencia para poder mover a México, los puntos de coincidencia y que desde nuestra trinchera estamos haciendo todo lo posible, pero hace falta disposición del partido mayoritario. Y también lo tengo que decir, hace falta la disposición para que la situación sea menos complicado de lo que ya está haciendo y de cómo se debe venir. Y reconocer también la generosidad, y lo digo, de los empleadores, porque muchos aguantaron y siguen resistiendo, viendo que en cada rostro de cada empleado, de cada trabajador, hay una familia detrás de ellos. Entonces, que no nos desesperemos. Creo que lo peor que nos puede pasar es que nos desesperemos y ya aventemos la toalla. Hay que tener la paciencia, pero también hay que asumir la responsabilidad que nos toca, porque vamos a salir de esta, porque yo estoy convencida que en Guanajuato nos hemos levantado en escenarios que no han sido positivos a nivel nacional, pero en Guanajuato lo hemos sabido superar y hemos sabido salir adelante, y esta no será la excepción. Bueno, pues la senadora Alejandra Noemí Reynoso Sánchez, la mejor conocida como la Güera Reynoso, mil gracias por este tiempo, Ale. Sabemos que estás muy activa, sabemos que estás muy dinámica, independientemente de que estén físicamente en el Senado. Te agradezco este espacio y bueno, pues surgen muchas más preguntas, te pasaré las del público. Hay quien está a favor, hay quien está en contra de algunos comentarios, pero todos te los haré llegar y creo que esto es lo rico de la democracia y como tú dijiste, discernir para coincidir. No se trata de todos estar de acuerdo en todo lo que pensamos, cada cabeza es un mundo y también habrá estrategias de los grupos parlamentarios que se apliquen y algunos estaremos o no de acuerdo, pero finalmente hay que apostarle por un solo México. Ale, mil gracias, que tengas un Al contrario. Y a todos ustedes, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Como lo decíamos, estamos entre semana, báñense, arréglense, muchachas, mujeres,
píntense un poquito, arréglense, hombres, rasúrense, no anden fodongos en la casa, respétense y respeten el hogar para mandar una clara señal a los chavos de que vamos a salir juntos y es momento de unirnos, es momento de aprender, es momento de documentarnos y es momento de hacer civismo por amor a México, por amor a Guanajuato y vamos a salir de esta juntos. Ale, gracias por todo. Gracias, Jorge. Como siempre, un gusto. Y nos faltó tiempo. Luego nos reencontramos para seguir platicando. Será un gusto, Ale. Gracias a todos, que tengan bonito día. ¡Ánimo! Vamos a echarle ganas. Buen día, hasta luego.